quería hacer primero un repaso respecto a su carrera, porque bueno, sabíamos un día para el otro, nos enteramos que teníamos fiscal acá en Bransen, con toda la emoción porque nos dijeron, bueno, tener el fiscal nos va a acelerar un montón de cuestiones, que de hecho lo hemos visto, cuando hay un accidente, la velocidad con la que algunas cuestiones se resuelven, pero no es un trabajo tan fácil de sobrellevar. No, más ahora que es una única fiscalía, que la cantidad de trabajo había excedido de lo que se había planeado y la competencia es amplia porque en La Plata, por lo general, en las fiscalías centralizadas está dividida también por competencias, ¿no? Autores ignorados, de género ahora, las ordinarias de turno. Acá estamos de turno todo el año en la única fiscalía y tenemos toda la competencia, con lo cual más complicado, claro. Analizaba, por ejemplo, me mordió un perro, bueno, me dicen, da a hacer la denuncia a la fiscalía, choqué con el auto, hace la denuncia a la fiscalía, ahora andan 3 locos matando gente, entonces claro, todo entra en el mismo lugar. Exacto, sí, todo, y eso es lo que, bueno, las descentralizadas, lo que pasa en otros lugares donde hay descentralizadas, hay 2 descentralizadas y se van turnando periódicamente. Acá por ahora se había evaluado con el número que tenían en vigencia, con las causas por año, y al entrar en funcionamiento la fiscalía, eso por lo general pasa cuando se abre un órgano judicial nuevo que aumenta porque la gente denuncia más o está más en contacto con la autoridad y es más fácil llevar a conocimiento de la autoridad, aumento el número exponencialmente de la cantidad de casos. Claro, hay más denuncias, la gente también se acerca más, ¿no? Al tenerlo cerca. Sí, se acerca más y hay muchas veces para consulta, ¿no? Porque a veces no sabe el típico problema de vecindad, si eso es o no una amenaza o un delito o un daño, eso también, pero bueno, que también sirve para la población, ¿no? Claro. De todas formas, cuando se habla de la fiscalía, no es usted solo, sino que es un grupo de gente que trabaja hacia el mismo fin, o solo la cara visible de ese güey. No, es un gran equipo que está atrás. Bueno, cuando entonces lo viste, todavía hay gente acá que es incondicional, o sea, que si yo tengo que trabajar todos los días, ellos también trabajan todos los días, todo el día, no hay feriado, no hay noche. Y están todos. También, bueno, hay una unidad de la defensa, una unidad de la defensa oficial descentralizada también con nosotros para atender los casos de la defensoría oficial, son todos aquellos casos que se encuentran imputados y no puedan proveerse un abogado propio. El Estado tiene la obligación de suministrarle asesoramiento letrado con la defensa pública y hay también una defensa oficial que también nos acompañan lamentablemente para ellos en todo el trámite, porque ellos tampoco tienen fin de semana, no tienen y indagamos por ahí, detenemos a una persona y lo intentamos indagar de noche y tenemos que notificar y ellos bien. Claro, no hay descanso. Cuando este puesto para ser el fiscal, ¿se hizo concurso? ¿Cómo es que Sí, es un concurso, todo el cargo de fiscal se concursa en el Consejo de la Magistratura, que tiene 2 etapas, una etapa de un examen de idoneidad, es un examen que se corrige, en base a los que se han aprobado, después se forman lo que se denominan las ternas, el Consejo de la Magistratura. Esas ternas son las que se elevan al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo decide uno de los 3 y lo envía al Poder Legislativo a la Cámara de Senadores, que es el que tiene que estar de acuerdo o no en su caso para el nombramiento. Y una vez que presta acuerdo vuelve y ahí se efectiviza el nombramiento. Cuando supo que iba a ser fiscal, ¿se imaginó que iba a tener la magnitud de casos que está teniendo ahora que manejar? No, de hecho cuando estamos en la terna, yo estoy en una terna por una ley que establece que son 5 cargos de fiscales para el Departamento Judicial de La Plata, central o descentralizados. Esa ley fijaba, la autoriza al Ministerio de Justicia con la Procuración y la Corte a descentralizar determinados agentes fiscales en caso de ser necesario. Cuando me llaman y avisan del Ministerio de Justicia para decir que había un cargo fiscal descentralizado, se dan condiciones, me dicen dónde, en Bransen, acepta, sí, bueno, acepté, y bueno, acá estoy, y ahí seguimos. Pero no es Bransen solo. ¿Cuántos distritos son los que maneja la Fiscalía Descentralizada de Bransen? Municipios por ahora son, Bransen y General Paz, Ranchos. Está después de lo que están viendo, está el proyecto de la Fiscalía de San Vicente, que no termina de formarse, con lo cual
quedaría, por ahora, de las descentralizadas es la única ayudante fiscal que se maneja todavía con la Fiscalía Central de La Plata, con lo cual no sería descabellado prever que en breve sean asignados a la competencia de esta fiscalía. Claro, bueno, eso complica aún más al ser más grande, no es Bransen solo. No, claro. Bueno, y es por esto que le ha tocado el caso por los policías baleados de rancho, Sí. que ahora están, bueno, el país está hablando de Bransen, el país está hablando de Mariano Sigüenza, no podíamos dejar de preguntar respecto a este tema, con más o menos fuimos viendo cómo fue, o inclusive el por qué usted tuvo que hacerse cargo de esta causa cuando primero unos se escaparon de un lado, teníamos muchos fiscales involucrados, pero quedó todo acá por cargo mayor, ¿verdad? Porque por el delito más grave se concentra, fue el cometido acá, en el momento de la fuga hasta ahora, se cometió acá. Claro. Bueno, y ahora hay denuncias que dicen, no se están haciendo bien las cosas, este señor Mayo se escapó por culpa de Sigüenza. ¿Qué hacemos con esa información? Cuando usted recibe una denuncia que es pública de esa magnitud. Las personas son libremente de decir y hacer lo que les parezca. Yo salí a explicar más o menos lo que se había hecho, lo que se hizo puntualmente. Este proceso contra esta persona se comienza en el momento que ya tengo las órdenes de detención de los 3 fugados, que eran los autores materiales de la tentativa de homicidio de los policías en Rancho. Le pido la información al comité de crisis, que eran los que lo venían siguiendo, y me señalan una serie de domicilios alternativos donde podían llegar a estar. Uno de ellos es esta persona, donde cuando allanamos le secuestramos un arma que no tenía autorización legal para tenerla. Y a partir de ese hallazgo se le formó una cosa a esa persona por separado, por el momento nada que ver con los homicidios, con la tentativa de homicidio ni con la fuga, pero por la tenencia, porque la ley castiga la tenencia de armas sin la autorización del RENAR. Una de las armas era esta pistola marca Tanfoglio calibre 40. Como es una pistola extremadamente extraña y un calibre que no es habitual, y había otros hechos que están registrados en una base de datos nueva que se está haciendo, donde no hay identificación de armas, es que aparte de la pericia normal balística que se le requiere, al cuerpo pericial se le pide que se haga ese cotejo con las vainas. ¿Por qué? Porque la pericia que somete a esa arma se efectúan disparos, o sea, para comprobar el funcionamiento, etc. Lo que se hace es del material obtenido de esas pruebas testigos, es decir, del casquillo y del proyectil, cotejar con los pendientes. Eso es lo que se ordenó. El 4 de febrero me llega el primer informe de esta pericia balística normal, que decía que es apta para tiro, calibre, etcétera, etcétera. Quedando pendiente lo que yo había pedido del cotejo, claro, que en definitiva no es una pericia, sino es una comparación visual que tiene que hacer un experto con microscopio. Eso nos desayunamos ahora este lunes, que estuvo hecho el 23 de enero, pero no fue ni comunicado ni remitido nunca a la Fiscalía. Nosotros quedamos esperando ese informe que no venía, hicimos gestiones, nos comunicamos con el Departamento de Policía Científica, nos mandaron a comunicar con la Fiscalía de San Isidro, avisamos a la Fiscalía que teníamos esa arma que había sido supuestamente ignoramos. Cometieron un hecho, nos dijeron que lo introduzcamos en el SAIB, pero las armas no pueden ser remitidas al SAIB. Al SAIB en este sistema solo recibe los casquillos y las vainas. No las armas. No las armas. ¿Qué fue lo que se había reservado en criminalística y nunca nos habían remitido? Por eso que después de toda esta vuelta, en mayo recién, cuando agotamos todas las medidas posibles, le ordenamos a criminalística que mande este informe, independientemente del informe que nos tenía que mandar a nosotros, que nunca nos recibió. Y eso es lo que yo recibo el 23 de junio, mediante un mail que me adelanta la Policía Federal, que había coincidencia entre los casquillos obtenidos de la prueba testigo, esa del arma de Mayo, con los hallados en el lugar de homicidio del Unicenter. Bien, eso entonces fue ahora el 23 de junio último, ahora hace poquito. Bueno, lo que dicen es, claro, como que en realidad en enero lo habían mandado y ahora pediste pericias, viene a ser como de asuntos internos para la policía científica, a ver qué pasó, que ellos dicen una cosa, ¿cómo se maneja eso? Yo al enterarme el lunes, cuando me llega este informe, porque no me lo he llegado, lo que hago es formar causa por separado contra el personal policial que había omitido en principio la remisión de este informe, y es lo que es el producto del allanamiento que hicimos el día de ayer en la sede de la Policía Científica,
a fin de secuestrar los elementos pertinentes que certificaban que esa pericia nunca había salido del departamento de policía científica. ¿Y ese allanamiento qué resultados obtuvo o se tiene que esperar? No, esos resultados era comprobar y asegurar los elementos de prueba que nos permiten asegurar ahora que esa pericia nunca salió ni fue comunicada, nunca salió del departamento de policía científica, porque en ese cotejo se involucraban dos materiales en los cuales intervienen dos órganos judiciales distintos. Uno éramos nosotros, perfecto, pero el otro era el juzgado federal de San Isidro, de San Salgado. A ellos tampoco les llegaron nunca ninguna información, ninguna notificación, ninguna remisión de ningún elemento. Claro. O sea, en última instancia podría haber sido si fue que se hubiera filtrado de acá, que dice, bueno, acá no llegó, pero le hubiera llegado al otro. Exactamente. No le llegó a nadie. No le llegó a nadie. De hecho, por eso dice que permaneció todo ese tiempo ahí, en teoría, que se lo veíamos a nosotros, pero bueno, la Fiscalía de Provincia siempre es más fácil de atacar que... Claro. Y ahora, bueno, ¿cómo se sigue? Uno cuando tiene una denuncia como esta, uno demuestra, no ves que nunca me llegó, y ahora simplemente uno se sigue trabajando o se toma algún tipo de acción porque no deja de ser una calumnia. Acciones se van a tomar, principalmente si hubo un incumplimiento de un funcionario público se lo va a perseguir. De hecho, hay una causa ya que formamos, en base a este allanamiento que hicimos el día de ayer, y no tenemos ningún tipo de inconveniente de formar causa contra nadie y someterlo a proceso cuando no se cumplió un determinado deber. De hecho, habitualmente nosotros trabajamos con policía, es la forma normal que una fiscalía tiene de trabajar con policía, pero cada uno en sus funciones. A la medida que haya un abuso funcional o un incumplimiento de deber del funcionario público, yo oficialmente actúo. De hecho, por ejemplo, lo de Doncelar actuamos nosotros. La causa se inició por la constatación que hicimos nosotros de los lugares de detención de estas personas. Así que con eso no tenemos miramiento, no tenemos ningún tipo de prurito, y si la persona, en este caso, la policía tiene que ser procesada, no nos va a temblar el pulso para procesar. Claro. En otro orden de cosas, y a la vez está conectado, el trabajo está bien, es el trabajo en conjunto con la policía, pero no unido a la policía. O sea, si hay una de las partes que está fallando, se busca solucionar ese inconveniente. Exactamente, cada uno en su función. Yo no puedo atribuirme funciones policiales, ni tampoco la policía se puede atribuir funciones judiciales. Cada uno en su función. Es un sistema donde, o una especie de competencia de poderes o de juegos que cada uno tiene que administrar su competencia de lo mejor posible. Claro. A medida que nos complementamos, los resultados van a ser mejores. Si uno tiene, por ejemplo, un caso donde, bueno, a veces se escucha que dicen no, porque la policía investigó mal o hay cosas que no cierran, y usted evalúa en base a las pruebas que recibe de lo que es la policía. Y si la policía hizo, como quien diría, entre comillas, trampa, sí. Eso limita el accionar suyo, como que puede llegar a equivocarse respecto a las decisiones que toma por las pruebas que recibió. ¿Cómo se maneja? El proceso penal es un proceso administrado todavía por personas, es totalmente vulnerable en el sentido de que cualquiera podemos cometer errores. Independientemente de eso, hay determinados medios de prueba que o son vueltos a ampliar en la sede de la Fiscalía, independientemente de lo que sea un policial, o son directamente procesados íntegramente por los procedimientos judiciales. Por ejemplo, habitualmente es de protocolo ya en esta Fiscalía, las declaraciones que se reciben en sede policial tienen que ser sí o sí ratificadas en sede judicial. A veces los plazos no coinciden porque los plazos, por ejemplo, para pedir una detención son de 24 horas, las preventivas son de 15 días, por otros 15 días, y son muchos testigos, se complica. Pero antes de que llegue una causa a juicio, sí o sí van a estar todos los testimonios reproducidos en sede judicial y con independencia de la autoridad policial. Puede pasar que, por ejemplo, haya gente que esté esperando el juicio y que quizás un poco antes de eso se resuelva que en realidad no eran las personas que se decían ser. Sí, o sea, es como un proceso de conocimiento, son siempre procesos de conocimiento, además que también no es un proceso de conocimiento tipo civil, de lo que hay menos intereses. Acá lo que se entra en juego es la libertad de las personas, claro. Pero igual es un proceso de conocimiento, podemos tener los primeros testimonios que nos indican una determinada hipótesis de un hecho, pero después son contrastados por otros testimonios que no valoran esa tesis. De hecho pasa muchas veces que
nosotros creemos que hay una determinada situación de hecho y imputamos a una persona y después como garantías nos comparten nuestro criterio, porque dicen, a mí yo no lo comparto, o directamente la Cámara, después dice, no alcanza con lo que ustedes dicen para abonar esa hipótesis. Claro, no depende todo completamente de la Fiscalía, o sea, a su vez esta información se traslada hacia arriba, digamos. Exactamente, hacia el juzgado de garantía, que es el que determina, o sea, el único que puede sancionar las garantías constitucionales, detención, allanamientos, etc. El juzgado de garantías. En su caso, esa decisión también que efectúa el juzgado de garantías puede ser revisada por la Cámara de Apelación. Claro. Estos son todos los casos que se escuchan en los últimos tiempos bastante complicados. El otro día hablaba con una mamá que tiene a los 2 chicos presos, que supuestamente, por lo pronto hasta que no se haga juicio de eso, supuestamente cometieron un delito y dice, no fueron ellos y sabemos quiénes fueron y todos saben quiénes fueron. ¿Cómo se maneja eso cuando, digamos, toda la información da de creer que fueron ellos, pero hasta puede que se presente uno y te diga, no, sí, fui yo? ¿Cómo hace cuando los tiene, esos chicos están hace 9 meses presos y tienen casi todo apunta a que no fueron y ya están ahí adentro? ¿Cómo se maneja? El Estado tiene el mismo interés de ser los responsables de los hechos y aplicar una sanción como que tampoco estén inocentes dentro de un penal cuando no son imputados. Aunque sea voluntariamente, aunque una persona voluntariamente diga yo me quiero someter a un proceso penal porque cometí un delito. Si una persona se presenta en la Fiscalía diciendo eso, primero que no atendida por nosotros, atendida por los defensores oficiales, nosotros para imputarlo un delito tenemos que probarlo. Con la sola declaración de la persona y puntualmente que se autoincrimine, no alcanza ni eso. Constitucionalmente imposible someter a una persona a proceso. Claro. Si los elementos de prueba nos acompañan en esa dirección, sí podemos a requerirlo, pero si los elementos de prueba no acompañan, es imposible. Porque además de las garantías de la prohibición de obligarse a declarar contra sí mismo, etcétera, hay una garantía de que la mera declaración de una sola persona no basta para someter al proceso a la persona, con lo cual la autoincriminación no nos habilita en lo más mínimo a abrir un proceso penal. Claro, eso es como cuando hay acusaciones cruzadas y es la palabra de uno contra el otro, no tenés nada más para aportar, claro. Que generalmente queda en la nada. Exactamente, queda en la nada, o lo que se hace ahora en estas cosas más también vecinales o pseudo familiares o de proximidad, hay una ley que regula un procedimiento alternativo de solución penal, que es una reunión de connivencia entre las partes para llegar a un arreglo, el cual se someten a determinadas pautas de un tiempo, por ejemplo, no agredirse, no insultarse, no gritarse, etc., durante un tiempo. En la medida que se cumpla eso y pase ese momento sin que se haya un nuevo conflicto, ese proceso se archiva. Ese es un sistema de resolución alternativa de conflicto penal nuevo que hace aproximadamente unos 4 años que está en funcionamiento en la provincia de Buenos Aires y que permite distender ciertas situaciones que han terminado en un juicio, por ejemplo una amenaza o una lesión leve, un golpe de una persona, insume al Estado una serie de gastos para producir un juicio por un hecho que en realidad se puede arreglar mutuamente entre ellos en base a una audiencia que se celebra con un conciliador y que cada parte se compromete a terminar conductas en un tiempo. Claro. Bien, bueno, hay varias cositas así que siempre tengo ganas de preguntar, sí, porque hay muchas cosas. En estos días estuve hablando y hoy creo que ya me podré reunir con la mamá de Aaron, el chiquito que murió camino al hospital hace 3 meses, justo mañana se cumplen. Y también me decía, bueno, no sé, está parada la causa. Bueno, generalmente lo que uno escucha en la calle es eso, pero la justicia enseguida dice no, porque se encajona, o no, porque está parada. Es como la sensación que uno tiene, y que más allá de eso, yo vengo para acá, veo que ustedes no paran y digo, no sé, será que son muchos los papeles que hay que leer. Pero no es tan fácil, por ejemplo, exigir a una institución como un hospital a que entregue el papel que falta para poder seguir. Eso sí, se hace. De hecho, bueno, no hablo de casos puntualmente que no tome una medida previa para no afectar el pronunciamiento. Pero en los hechos de estas declaraciones de causales de muerte, por ejemplo, se le exige la documental previa, es así porque es fácilmente exigible.
Pero más allá, puntualmente, especialmente de estos hechos de prevención de causas de muerte, por ejemplo un accidente o estas personas que son ya sin vidas o suicidios, el estancamiento que se ve desde afuera es producto de que se inicia en el momento de la operación de autopsia. Porque en el momento de la operación de autopsia, a partir de ese momento se dispara una serie de diligencias y de pruebas que son químicas y científicas que necesitan un proceso. Por ejemplo, la determinación de alcohol en sangre, por ejemplo, el caso de los ahorcados, determinar si el surco es vital, es decir, si el surco se produjo, es decir, el surco de la ahorcadura se produjo durante el día, porque no significa así que la persona murió ahogada. Claro. Puede haber sido, en realidad murió de otra manera y después se no. Exactamente, o sea, son todas una serie de medidas y esas sí son pruebas científicas, netamente científicas, que necesitan un tratamiento como todo análisis químico, digamos, nada más que son análisis químicos más especializados y que responden también a un cúmulo de trabajo. Nosotros trabajamos con la morgue del Departamento de Policía de La Plata, que reúne todas las autopsias de todo el Departamento de Policía de La Plata, es decir, desde ranchos hasta Cañuelas, desde Monte hasta Ensenada. Entonces, claro, muchas cosas también se frenan en el tiempo por esto de que acá está descentralizado, pero allá sigue estando todo. Sigue estando, claro, y estos informes químicos también necesitan un proceso y tienen que entrar en un turno y bueno, y eso es lo que demora más determinar. Pero en resumidas cuentas se está trabajando y uno no es que dice, hay causas que las dejo ahí y espero, sino que se sigue investigando. No, de hecho, las causas que se tienen que hacer de acá y espero se tienen que archivar, no podemos permanecer con causas que no tengan trámite. ¿Y cómo se toma la decisión de archivarlo? Cuando hay dos cosas. Una puede ser que el hecho que se haya denunciado no constituye delito. Esto es decir, vino y me gritó, pero bueno, lo amenazó, no, le dijo que le iba a hacer algo, no, bueno, eso no constituye delito. Eso se desestima, no alcanza para confirmar un delito. Y después están aquellos delitos en los cuales o no se le puede probar la autoría, es decir, vino una persona, él es los típicos, estos robos, llegaron a mi casa y entraron a robar. Tenemos una forma de acreditar la autoría, si se dejaron rastros, esos rastros se pueden identificar en los sistemas de identificación AFIS, etcétera. Una vez que se agota todo eso y no se tiene un resultado positivo, no tengo forma por el momento entonces esos casos se archivan. ¿Qué decir que se archivan? Que se cierran? No, sino que, digamos, pasan a un sistema, como decías vos, de cajón, digamos, pero de archivo, hasta que se encuentre un nuevo elemento que permita reabrir el caso. Claro, o a veces otro hecho que uno se termina conectando con ese anterior. El típico caso es el rastro papilar encontrado en el lugar del hecho que no se identifica con nadie. Bueno, eso queda en una base de datos que es el AFIS. Claro, que en Estados Unidos se llama CODIS. Exactamente. Ahora, eso lo estamos implementando de poquito acá en Argentina, porque nosotros antes teníamos el sistema, el documento con el pintado, el dedo, sí. ¿No? Ahora con el tema de la tecnología puede ser que eso se acelere un poquito más. Puede ser que se acelere un poquito más. El sistema AFIS en Provincia de Buenos Aires hace unos cuantos años, hace más de 10 años que está. El tema es que no está interconectado con el sistema nacional de huellas digitales actual. El gran grueso y beneficio de todo va a ser cuando se pueda actualizar estos sistemas. Así cualquier rastro que se levanta en el lugar del hecho ya fácilmente puede llegar a ser Claro, con un escaneo se hace un cotejo y enseguida el tema se es que a medida que no se integren estas dos bases de datos, que básicamente es lo que y el problema histórico de la provincia, es muy difícil porque, por ejemplo, para requerir los antecedentes de una persona yo tengo que mandar un informe de reincidencia, que me informe las posibles condenas que tenga una persona a nivel nacional, y después otros antecedentes personales de provincia de Buenos Aires, que determina sentencias que haya quizás que se registren en provincia, pero que no se registren a nivel nacional. O sea, todo eso para averiguar un antecedente. Un antecedente. Ni hablar para causas más importantes. No, claro, por eso, o sea, esa unificación de los sistemas es, bueno, lo que pasó exactamente con la vaina. Esta persona hizo un cotejo con una vaina, con una base que tenían ellos de la policía científica, que no nos informaban del resultado, y omitió mandar al SAID, que es el registro de la Policía Federal. Y ahí es donde se hace todo un lío. Y por último, y ya terminando con todo en general, pero con Bransen, que es
el gran tema que tenemos es Fortuna. Esa causa, cuando en su momento se decía, no, vamos re bien, está apareciendo, o nosotros, en lo que es prensa, uno se enteraba un montón de cosas, no, están haciendo esto, están haciendo lo otro, y uno se lo fue reservando porque no queríamos contar para no empezar la causa. Cuando empieza a pasar tanto tiempo y no se avanza y no se puede agarrar a nadie, ¿por qué es que está tan frenado esa causa? Porque los elementos de pruebas colectados en su momento no dieron el fruto que se tenía esperado. Entonces, básicamente hay que volver sobre los pasos, tratar de recabar mayores elementos de prueba de ese hecho que pasó hace 2 años y someterlo nuevamente a proceso, o sea, procesar esos elementos de prueba. Eso es una tarea ardua, o sea, lo del ADN ese que sabemos que lo habíamos obtenido incompleto, no fue identificado por ninguna parte, pero bueno, pues ahora hay que someter un estudio nuevo que es el ADN mitocondrial, que es, bueno, que es más sintético y más fácil de, o sea, más posible de comparación con otros supuestos. El tema es que es un estudio largo, que es un estudio costoso y muchas veces, nuestra pericia tiene, como toda la pericia, un orden de prelación, se empiezan a ejecutar en la medida que haya recursos, en algún momento del año se puede llegar a cortar y entonces se vuelve para atrás. O sea, es eso, es el proceso que tarda en diligenciar toda esta medida de prueba que las primeras obtenidas no tuvieron el resultado que se esperaba. Entonces hay que volver a buscar nuevos elementos de prueba para procesarlos. Bien, así que y ese dinero que vendría a ser para poder pagar todo ese tipo de trabajo extra que hay que hacer viene de provincia. Sí, o sea, puntualmente este estudio es realizado en la asesoría pericial departamental, que depende de la Corte, el laboratorio de genética, es el que lleva adelante este estudio. Pero no está en cajón, está en pausa. No, tampoco, no, estamos trabajando y de hecho hasta fin del año pasado estamos llevando varios testimonios que después, por este hecho del 31 de diciembre lo suspendimos, pero fueron retomados inmediatamente después de enero y ahora estamos teniendo cerrado de cierta información obtenida de esos testimonios del principio de año. Sí, bueno, ahora por lo pronto entonces cerrando también este tema de los policías baleados de rancho, de este triple crimen, todo, para poder sacar eso grande de encima y poder seguir con todo lo otro que no es poco, de hecho sí, es un montón. Sí, aparte, bueno, no trabajamos en una sola causa, trabajamos todas las causas. De hecho, significó un golpe importante ese proceso porque es una cosa muy complejo, pero seguimos adelante con todo el turno de la Fiscalía. La gente sabe que puede venir y seguir hablando, que si no está usted, alguien más le va a tomar su denuncia. Sí, o su consulta, simplemente eso, lo decimos siempre que vengan aunque sea a consultar, si tienen dudas, que vengan a consultar. Siempre es bueno dar alerta, dar un aviso de alerta temprano a la autoridad, o sea, de la Fiscalía, de la Policía o un agente municipal, que no tengan reparo en eso. El delito de falsa denuncia, eso que muchas veces me pregunta la gente, el delito de falsa denuncia es denunciar intencionalmente a una persona. Claro, con la intención de producir un daño, o sea, cuando uno tiene duda que no sé, me parece que acá pasa esto, que se juntan, que yo lo veo a tal hora, bueno, si tienen miedo de las represalias, bueno, que vengan, que hablen, hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Patricia Bullrich se equivocó? Totalmente, le faltó información. Ese mismo 23 de junio cuando yo recibí la información, primero que aviso al juzgado federal y cuando me llama la ministra, le digo, bueno, primero le aviso que comunique también al juzgado federal. Y después le digo, apenas corto, le mando las medidas al ministro de Seguridad, que fue lo que hice y solamente por fax. Muchas gracias, doctor. No, por favor, nosotros.